Hay una idea que es recurrente en la población que yo escucho con bastante regularidad. De hecho, es una idea que he escuchado a lo largo de toda mi vida prácticamente. Y es la idea de que no vale la pena dedicarse a la política porque se trata de una ocupación innoble, de una ocupación vil. Esa idea tiene su contraparte en la noción de que vale la pena dedicarse a la política porque es una forma fácil y rápida de hacerse rico. La idea de que la política es una ocupación vil eh, también marcha junto a la idea de que los partidos políticos son prácticamente grupos delincuenciales, de que los partidos políticos no son necesarios, de que los partidos políticos no sirven. Y en tiempos recientes en Venezuela hemos llegado a extremos, o ciertas personas han llegado al extremo de pensar de que la democracia no sirve, precisamente porque nuestra democracia se ha revelado como un fracaso. Pues bien, la idea de que la política es una ocupación vil es una idea peligrosa, tan peligrosa que nos ha llevado a la situación en la que hoy estamos. Fue precisamente el desencanto con la política, la hostilidad justificada por otra parte hacia la clase política venezolana, la que llevó a muchos venezolanos o a abstenerse en las elecciones de 1998 o a votar por Chávez, porque Chávez era percibido como una alternativa, una figura que no venía de la política y que por no venir de la política podía representar un cambio positivo en la vida venezolana. No hace falta decir cómo ha terminado aquel experimento. La idea de que la política es una ocupación innoble y que no vale la pena dedicarse a ella es una idea peligrosa porque, en primer lugar, es imposible no hacer política. Desde el momento que todos formamos parte de una sociedad, todos estamos haciendo política de alguna o de otra manera. Algunos de manera más consciente y otros sin darse cuenta, pero todos hacemos política. De la misma manera, la idea de que los partidos políticos son entidades inútiles también es una idea disparatada, porque los partidos políticos son la forma en que las personas de ideas parecidas o de ideales parecidos se pueden unir para crear un proyecto político. Lo que ha sucedido en Venezuela es que el fracaso de los partidos políticos, el fracaso en general de la política, es consecuencia de un fracaso previo, de un fracaso antropológico. Pero la culpa, si podemos decirlo de esa manera, no hay que buscarla en la política o en los partidos políticos como tales, sino en el fracaso de la sociedad venezolana. Al darse un fracaso antropológico en la sociedad venezolana, van a fracasar no solamente los partidos políticos, van a fracasar las instituciones, van a fracasar las universidades, va a fracasar la élite empresarial, van a fracasar los intelectuales. Es un fracaso global de la sociedad, no es un fracaso de la política como tal. Desde luego, la política ha fracasado, pero es porque es un reflejo del fracaso general de la sociedad. En una sociedad más racionalmente construida, en una sociedad más ética que la venezolana, en una sociedad con más vocación de trabajo que la venezolana, no estaríamos hablando del fracaso de la política ni del fracaso de los partidos políticos. Como decía Popper, la democracia es el menos imperfecto de los sistemas políticos. Es el único sistema político que puede proporciona el marco para una vida racional, para una vida social racional. Proporciona el marco, pero lo que no puede proporcionar es la racionalidad misma. Si la materia prima, por decirlo así, es irracional, el resultado va a ser el fracaso que hemos vivido en Venezuela a lo largo de mucho tiempo, pero especialmente en los últimos 20 años. Qué difícil y complicado se hace para los ciudadanos hoy día conversar de política, sobre todo en Venezuela. Y esto es debido a la visión que se ha creado de la política.
Se ha creado una visión de que la política es cochina, que la política lo único que sirve es para la corrupción, etcétera, etcétera. Y lamentablemente esto tiene que ver con la praxis que se ha hecho de la política, no con la política per se, no, es con la praxis que se ha hecho de la política y que han hecho los politiqueros, porque hay que decirlo, hay que ser honesto, esta praxis de la política que se ha hecho en Venezuela en los últimos tiempos es politiquería, no tiene absolutamente nada que ver con la política, con lo que debería ser un buen ciudadano que se dedique al campo de la política, que se dedique a hacer políticas que realmente fortalezcan el crecimiento y el desarrollo de la sociedad en todo su esplendor para sacar el mayor potencial de una sociedad, de una nación. Entonces nos conseguimos a ciudadanos hastiados, cansados, ¿verdad? De ver esta demagogia, de ver esta falta de responsabilidad, de seriedad, de compromiso, y la mayoría tiende a decir que no quiere saber absolutamente nada de la política. Pero, ojo, este no quiere saber nada de la política, no porque realmente entienda lo que en sí implica el quehacer político. En la testa del venezolano lo que se ha creado es una deformación de lo que debe ser la política. Y el rescate y la lucha que tenemos muchos de los que somos llamados guerreros del teclado, es precisamente eso, rescatar esa praxis política, ¿verdad? Hacerla nuevamente honorable para que el ciudadano se involucre en esta, para que de alguna manera todos entendamos que somos parte de la solución de los problemas y que podemos todos colaborar en la construcción de una Venezuela republicana, ciudadana, donde la ley y el orden sean los principios fundamentales y la educación sea el pilar fundamental de la nación. La política es parte fundamental de la vida de un ciudadano. Si una persona no participa en política, y esto no significa que sea parte de un partido político, lo primero que ocurre es que otros individuos van a actuar en nombre de esa persona y por ende le está dando permiso a que otros violen sus derechos como ciudadano. El ciudadano tiene que ser el contralor de los que están en el poder. Exigir que hayan poderes independientes, que las cuentas sean claras y transparentes. Todo eso es parte de la política y como verán, no tiene nada que ver con militar en un partido político. Lo que tenemos que despertar en Venezuela es un sentimiento de ciudadanía, que todos los venezolanos estén pendientes de cada movimiento que hacen los políticos, para que el sistema funcione de manera correcta. Involucrarse en política no significa que te conviertas en político, significa que eres un buen ciudadano, ejerciendo sus derechos y sus deberes. Es verdad, dos palabras que son el nirvana de los politiqueros ante la frase "la política es cochina". Es una estrategia vieja como el mundo, pero la gente, el ciudadano común, sigue cayendo. Si la política es cochina y yo soy decente, decido que no me meto en política. La decencia y el asco a la política han actuado como freno para aquellos que desaprueban la forma actual de hacer las cosas en América Latina. Los politiqueros de oficio, que no sufren de asco ni tienen decencia, esos no, son los primeros que esparcen este tipo de mensajes. No te metas en política, que es muy cochina. Me gustaría que la gente analizara quiénes son los políticos latinoamericanos y cómo viven, quiénes eran hace 20 años y cómo vivían entonces. Hay dos tipos de ciudadanos: los que defienden su derecho a participar en la toma de decisiones que afectan de manera directa o indirecta su futuro, y los que prefieren no involucrarse. Estos últimos tienen todo el derecho a no hacerlo, pueden no involucrarse, es un derecho, pero corren el riesgo de dejar la decisión y el futuro en manos de los inescrupulosos,
de los menos capacitados, de los resentidos sociales y de los cazadores de fortuna. La política no es cochina. Lo que es cochino y bajo es la politiquería. Tenemos que aprender a diferenciar esto y tenemos que hacerlo ahora. El rechazo de la mayoría de la gente a los partidos políticos está claramente reflejado en las encuestas publicadas por Megaanálisis. El statu quo solo procura la satisfacción de sus intereses, de enriquecerse groseramente bajo el amparo de la complicidad y la impunidad. Es toda una trama de negocios, de lado y lado, pero viven en un eterno show, descalificando al otro, del mismo bando o del contrario, en vez de ocuparse de los problemas que aquejan al venezolano, de la grave crisis política, económica y social que padecemos. La corrupción es rampante, no hay ética, la pérdida de los valores es total. ¿Qué clase de ejemplos son los políticos de este país para la juventud? Muchas y buenas razones tiene el ciudadano para experimentar tal rechazo y sentir asco por la política, porque eso es lo que oyes de los muchachos. La política es cochina. Pero es que los ciudadanos, y especialmente los jóvenes, están en la obligación ciudadana de participar en política. Entonces, ¿qué hacemos? Los guerreros del teclado insistimos: educación, formación ciudadana. El daño es extenso y profundo. Afortunadamente, hay gente seria, honesta, coloquialmente hablando, sin rabo de paja, muy preparada, capaz de desafiar al statu quo y formar ese liderazgo político que Venezuela merece, con genuino amor por su tierra. Ciudadanos firmes en sus valores, respetuosos de la ley, leales, nunca sumisos ni fanáticos. Jóvenes con conocimiento académico, pero también con el que se adquiere en la práctica. Nuestro país necesita políticos de vocación, no de profesión, con profunda conciencia de su labor, que se comporten responsablemente, que jamás olviden que su verdadera misión es servir a los demás y no servirse de los demás. Su comunicación con el ciudadano debe ser constante y fluida, sobre todo sincera. Esa generación ya está aquí y también sacará pecho por Venezuela, velando por los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizando el cumplimiento de obligaciones con políticas de derecha. No más socialismo en Venezuela. Luego del breve periplo que hemos realizado sobre cómo debe ser entendida la política y cuál debería ser la praxis de la misma, queda claro que el ciudadano venezolano debe ser motivado a la participación política, y a eso nos hemos abocado los guerreros del teclado, siempre y cuando sea una política seria, con principios, con valores, con ética, con honradez y honorabilidad. El rescate de la política está en manos de los ciudadanos. Este recorrido nos los deja muy claro.